Eso. Entonces, una emergencia es emergencias otorrinolaringológicas. La primera que hemos visto es epistaxis anterior, epistaxis posterior, luego trauma nasal, ¿verdad? Sí, doctor. Chicos, háblenme. Ya. Bien, entonces hoy día vamos a explicar un poco lo que es el hematoma septal. Precisamente para esto habíamos hecho ese pequeño recuerdo semiológico de qué cosa es hemorragia, que confunden mucho ustedes, sobre todo en la práctica, ven una equimosis y me dicen hematoma o viceversa. Entonces, ¿qué habíamos dicho que era el hematoma? A ver, Nila. Doctora. Nila, la delegada de grupo, ¿está? ¿Qué? Doctora, sería la acumulación con el dentro intestino o el epidémico. Ya, acumulación de sangre entre, eso va a estar entre el mucopericondrio y el cartílago. Entonces, hematoma ya hemos dicho, hema, sangre, oma es una tumoración, ¿no es cierto? Vale decir, es una colección de sangre en alguna estructura, en este caso en el septum septal, generalmente producido por un trauma, y este trauma puede afectar tejidos blandos, tejidos huesos, cartílago, el esqueleto, etc. Contusiones y los hematomas, erosiones o heridas. Bien, y en cuanto al trauma nasal del esqueleto óseo cartilaginoso de la pirámide o del septum, tendríamos fracturas y luxaciones. Muy bien, entonces, definición de hematoma septal es ese acúmulo de sangre en un espacio virtual, en este caso entre el pericondrio del septum nasal y el cartílago, ¿no? Entonces, incluso puede llegar a la zona del hueso, el mucoperiósteo que se despega del hueso. Entonces, forma eso, una colección de sangre en ese espacio virtual situado entre el cartílago y el mucopericondrio. Visualmente, bien, o si no vamos a seguir. Bien, entonces el hematoma, ya habíamos dicho, es una colección de sangre. En este caso del septum nasal, es que decola el trauma, rompe algún vaso en esta posición entre el mucopericondrio y el cartílago, entonces decola el mucopericondrio y forma un espacio que se llama pues el hematoma septal. Está entre el cartílago y el mucopericondrio. Entonces, visualmente nosotros vemos esto, una pequeña bolita, como hemos visto en esta imagen anterior, o una masa que obstruye las fosas nasales, generalmente en la parte anterior de la nariz. La mucosa luce de características normales, incluso puede haber un poquito de secreción serohemática, y lo más importante es la obstrucción de la parte anterior de la nariz. ¿Esto cómo se produce? Una fuerza mecánica del cartílago nasal que rompe los vasos sanguíneos del mucopericondrio, o puede haber incluso una fractura del cartílago nasal, pero no rompe el mucopericondrio, entonces se disecciona y en ese espacio virtual se forma el hematoma. Este acúmulo de sangre extravasada separa el pericondrio del cartílago, como habíamos visto y como se ve aquí, ¿no? Puede haber una pequeña fractura del cartílago o simplemente al decolarse
el mucopericondrio del cartílago forma este espacio virtual que se llena de sangre, como lo pueden ver. Entonces, es mucho más frecuente en los niños y en los deportistas. Entonces, puede haber una fractura, sobre todo del cartílago septal, pero muchas veces no hay ni fractura ni lesión del cartílago inicialmente. Podría causarse también por una iatrogenia, ¿no? Por ejemplo, cuando operamos el septum nasal, ese espacio separamos el cartílago del mucopericondrio para poderlo trabajar. Pero si no reponemos bien la mucosa que se adhiera nuevamente hacia el cartílago, entonces podemos dejar un espacio en el cual se va a llenar de sangre y formar un hematoma. Puede también favorecer a esto alteraciones de la coagulación, ¿no? O el uso de anticoagulantes. Entonces, el mecanismo como es, generalmente es un traumatismo con una fuerza de cizallamiento, vale decir, de frote, en el cual, así como ustedes cuando despegan una bolsa de plástico nueva, hacen este frote, esta maniobra de cizallamiento para despegar las dos hojas del plástico. En este caso, esa fuerza de cizallamiento separa el mucopericondrio del cartílago mismo, ¿no? Y causa, por supuesto, esta separación, ruptura de vasos, y disecan este espacio y forman el hematoma en el septum nasal. Aquí tenemos más imágenes, como se ve, es muy fácil de diagnosticarlo. Miren ustedes, con un poquito de levantar la narina, ya podríamos diagnosticar el hematoma septal. Bien, entonces, este hematoma puede ocasionar varias cosas. Uno, cambios isquémicos relacionados con ese acúmulo de sangre, porque ya lo habíamos dicho en la clase anterior, de que el cartílago no tiene vascularización propia. El cartílago se nutre del mucopericondrio, de la mucosa, de los tejidos adyacentes. Entonces, como no tiene vascularización propia y cuando se forma un hematoma lo estamos separando de ese mucopericondrio que lo nutre, entonces lo estamos dejando expuesto a que pueda producirse una necrosis de ese cartílago septal. Bien, y también si es que este hematoma permanece mucho tiempo, puede ser caldo de cultivo para una sobreinfección bacteriana. Entonces, generalmente a eso de las 72 horas o dependiendo de la causa y del grado de contaminación de la zona impactada, puede ocasionarse ya una infección y este hematoma al infectarse se convierte en un absceso septal. Y por supuesto complica la situación del cartílago porque también los microorganismos van a ir destruyendo este cartílago, no solamente la falta de nutrición. Entonces, una consecuencia muy temida, por decirlo así, por eso es importante diagnosticar el hematoma septal, es de que el cartílago se necrose y como ese es el sostén de la pared de la parte anterior de la nariz, entonces la nariz caería y formaría una silla de montar o una nariz caída. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Primero la anamnesis, ¿no? Que siempre generalmente hay un antecedente de algún traumatismo externo. En el deporte, por ejemplo, ahí ese roce, ese frotamiento que suele haber en el karate, por ejemplo, entonces ocasiona este hematoma septal. O muchas veces que nosotros mismos vamos frotando la mucosa, como les había descrito hace un momento, cuando quieren decolar una bolsa plástica y podemos ocasionar este hematoma septal. Entonces, uno, el antecedente de trauma nasal, sea interno o externo, y básicamente la obstrucción nasal. Miren ustedes el hematoma cómo obstruye
toda la parte anterior de la nariz. Hay otras imágenes en un niño, igualmente esta bolita, la mucosa, recuerden, de un color prácticamente normal, un poquito de secreción serohemática puede haber, o secreción cristalina. Miren ustedes, es la mucosa ligeramente edematosa, de buen color, y que obstruye la nariz. Entonces, en el cuadro clínico, ya decíamos, en un 95% es la obstrucción nasal. Puede haber un poco de secreción serohemática, dolor por el propio trauma y por la propia distensión de la mucosa nasal, en algunos casos cefalea, que aparecen dentro de las 24 a 72 horas del trauma. Y en el examen físico, ¿qué vamos a ver? En la rinoscopía anterior, esas puede ser unilateral o generalmente son bilaterales, los hematomas que están obstruyendo la nariz. Entonces vemos un abombamiento septal ligeramente rojizo, blando, porque si ustedes lo tocan es bastante suavecito, generalmente bilateral, obstruye la nariz, puede producir cefalea frontal, una rinorrea serohemática a ese nivel y sensación de presión a nivel de la nariz. Ahí tienen otra imagen del hematoma septal en el examen físico, igual como ven, tanto en niños o adultos, que se ve de la misma forma, ¿no? Entonces lo diagnosticamos, como digo, solamente incluso con levantar un poquito la nariz. Ahora, esa masita blanda que vemos aquí, podría uno dudar, ¿no? ¿Será, no sé, sangre? ¿Será absceso ya o será algún otro contenido? De repente un diagnóstico diferencial, por ejemplo, sería un meningocele, ¿no? Entonces, si ustedes punzan eso, en un meningocele no va a haber antecedente de trauma, ¿no? Y si lo punzaran por alguna casualidad, pues va a salir líquido cristalino como lo es el líquido cefalorraquídeo. Pero si es sangre, pues va a salir sangre, ¿no? Y si ya es absceso, saldrá pus. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Drenar ese absceso. Y hemos dicho que las complicaciones del hematoma generalmente llevan a fibrosis, dependiendo de dónde se localiza, y a nivel de la nariz y del oído, lo más temido es de que cause necrosis del cartílago y deformidad, o sea de la nariz, o sea del oído, ¿no? Entonces, mirando el septum, si es que es adulto, podríamos hacerlo con anestesia local. Si es niño, necesariamente con anestesia general. Se hace un corte en la mucosa. Miren, aquí se ve mejor en el esquema, abriendo un poquito el espéculo, un corte en la mucosa para permitir el drenaje de ese acúmulo de sangre y pueda quedar libre, ¿no? Entonces, después de eso, adherimos nuevamente, pegamos la mucosa contra el septum nasal para permitir de que esto se pegue. A veces se puede dejar un drencito, pero lo importante es tratar de juntar nuevamente la mucosa con el cartílago, y para que eso ocurra, lo hacemos a través de un taponamiento. Y hemos visto cuando hemos hecho o el taponamiento clásico, que pues con las gasas una sobre otra bien presionadas que ocluyan toda la fosa nasal y por supuesto compriman la mucosa contra el cartílago septal para permitir que se adhieran nuevamente. Entonces, como se y la de drenar este absceso, les reitero, es prevenir la deformidad de la nariz, porque de montar, y si fuera en el oído, una oreja en coliflor. Entonces hay que incidir, drenar y taponar para permitir de que se regeneren estas estructuras. Y como hemos hecho corte y prevenir una infección, pues podemos dejarles sus antibióticos y sus analgésicos, tanto por el taponamiento como por la incisión que se ha hecho. Miren, aquí hay
igual la imagen, están cortando la mucosa, ahí están aspirando el contenido y después juntar la mucosa contra el cartílago y taponar para permitir que estas estructuras queden juntas y se peguen nuevamente, se regenere nuevamente esa unión mucopericondrio con el cartílago. Muy bien, igualmente el taponamiento visto de frente, el taponamiento visto lateralmente, pero la idea importante es unir esas estructuras. Entonces, su antibiótico profiláctico y su analgésico en ese caso, ¿no? Sí, esto no amerita propiamente una tomografía, pero si por otras razones, buscando otras zonas traumatizadas o si sospechan de alguna otra cosa, pues se puede tomar la tomografía y ven ustedes cómo se ve la parte anterior de la nariz totalmente ocluida de esa masa hemática, ¿no? Muy bien, entonces lo que les hablaba y por qué la urgencia de drenar esto, además de restituir la permeabilidad nasal, aunque al inicio le van a obstruir más porque le van a poner el taponamiento, pero es pues evitar un absceso septal, porque como digo, esa sangre es un caldo de cultivo para que se sobreinfecte. Y después, si es que no se logra drenar ese absceso, pues vamos a tener esto, una caída de la parte anterior de la nariz, incluso adyacentes. Entonces aquí, miren cómo se ve esta nariz sencilla de montar y el esquema de cómo queda igual después de la necrosis del cartílago. Ahí hay otra. Entonces, recordar mucho que incluso un hematoma es más urgente de tratar que una fractura nasal, una fractura que mientras de un lado a otro, etcétera. Pero un hematoma hay que tratar de evacuar rápidamente ese contenido hemático y restituir los vasos del mucopericondrio, porque si no producimos una necrosis avascular del cartílago y la deformidad que estamos hablando, y también las podemos tener pues que se quede como el septum, puede dejar también una desviación septal, puede dejar una perforación septal, puede dejar colapso de las alas de la nariz y si es que se ha sobreinfectado podemos causar sinusitis, una celulitis nasal, facial, una vestibulitis. Incluso que eso podría extenderse hacia las órbitas y complicar mucho más la situación del paciente. Incluso ya si es que se ha formado el absceso, eso puede producir una trombosis de seno cavernoso, hasta septicemia, ¿no? Porque han oído siempre que la parte de la nariz, el famoso triángulo de la muerte, sus vasos de drenaje tienen muy fácil acceso hacia la zona cerebral y pueden sobreinfectarse con abscesos cerebrales, meningitis y septicemia. Entonces, todo eso es importante de recordar y por eso la urgencia y la necesidad de conocer bien y diagnosticar bien un un hematoma septal. Muy bien, miren ahí también otra secuela muy fea de un hematoma septal maltratado. Muy bien, entonces pasaremos a otro tema que es el abiertos. Que todos están preparados. ¿Dónde tengo la lista? A ver, Stephanie Vargas. Presente, doctora. ¿Está? Sí, doctora. ¿Qué diferencia hay entre un hematoma
hematoma septal y un absceso septal. Bueno, el hematoma septal vendría a ser la acumulación de sangre en el tabique nasal y el absceso septal sería la acumulación de pus, pero en el tabique nasal. eh, por- como dice su nombre, ¿no? Por una infección. ¿Qué es el absceso septal? Acumulación de pus ¿Qué sería, es doctora. absceso? A ver, Carmen Hurtado, ¿qué es absceso? La Acumulación, palabra doctora, absceso. doctora, acumulación de contenido serohemático. Claro, un absceso es acúmulo de pus, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo aceptar? Ya hemos dicho, en el hematoma es claro, acúmulo de sangre, ¿no? Pero se ve en el examen físico eso, un moquito medio serohemático. La mucosa es prácticamente un color normal. En cambio, en el absceso, miren, ya van ustedes a estar viendo costras, ya en este caso mielicéricas, aquí se ve un poco de secreción purulenta, y que incluso esa infección hacia la punta ir extendiéndose es importante. Miren ustedes aquí otro absceso septal, la mucosa está un poco más enrojecida, se ve en el borde como un exudado de secreción purulenta, y si lo pues, no van a Hola. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, decíamos, ¿cuál sería el tratamiento de un hematoma septal? A ver, Jorge Guamán. Sí, doctora. Bueno, el tratamiento para el hematoma principalmente sería hacer el drenaje, darle antibióticos, también analgésicos y hacerle el taponamiento anteroposterior al paciente. Anteroposterior no es necesario porque has visto que solo es la parte anterior de la nariz. Entonces solo sería taponamiento anterior, ¿ya? Pero bueno, está muy bien, ese sería el tratamiento del hematoma septal. ¿Y del absceso septal cuál sería? Sería el mismo, doctora, pero con antibióticos tal vez de mayor espectro. Exactamente, muy bien, igual. Hay que drenarlo y hay que darle antibiótico de mayor espectro, tienes razón, para evitar las complicaciones. Y también analgésicos, ¿no? Porque eso duele mucho más que el hematoma. El hematoma es una sensación de presión nada más, que hay un poco de dolor, pero cuando está abscesado, ahí sí duele mucho más. Y además faltaría otro
o signo, síntoma que no lo hemos mencionado. ¿Cuál sería? En un absceso, ¿qué cosa hay fuera de dolor, aumento de volumen, secreción purulenta? Fiebre, doctora. Fiebre, perfecto, fiebre. Entonces también habría que darle igual sus analgésicos y antipiréticos para controlar la fiebre. Entonces, luego drenar ese absceso y prácticamente igual, nuevamente tratar de unir ese mucopericondrio con la mucosa y su tratamiento antibiótico y analgésico de amplio espectro. Muy bien, chicos, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta? Doctora, no está compartiendo su pantalla. Oh, me olvidé otra vez, ya. Entonces, aquí, ¿cómo se hace esto? Ya, ahora sí, ¿verdad? Muy bien, si no hay más dudas en cuanto al hematoma y al absceso, entonces pasamos a otro tema que también es una urgencia otorrinolaringológica, que serían los cuerpos extraños a nivel nasosinusal. Ahora sí se ve en la pantalla, se ve todo bien, ¿verdad? Sí, doctora. Muy bien, entonces, cuerpo extraño. ¿Qué es cuerpo extraño? A ver, Silvia Choque. ¿Qué es cuerpo extraño? Ay, me desespero. Doctora, ¿sería todo aquello ajeno al cuerpo, algo externo? Muy bien, algo extraño, todo elemento extraño o ajeno a nuestro organismo, ¿no es cierto? Y este elemento extraño puede ser animado o inanimado. Puede ser introducido voluntariamente o introducido de alguna otra forma, o que otra persona lo ponga, o que el mismo organismo, sobre todo el animado, podría desplazarse e introducirse en la nariz. Muy bien. Entonces, eso es un cuerpo extraño. En cuanto a la epidemiología, la frecuencia de la presencia de cuerpos extraños generalmente es mayor entre los niños, entre 2 y 7 años de edad. Si bien es cierto, decimos que la mayoría puede estar en ese rango de edad, pero no excluye totalmente a los otros grupos etarios, ¿ya? Entonces, puede haber en niños, puede haber en ancianos, suele ser también muy común, y también gente de edad media. Entonces, ¿qué cosa es lo que la gente suele meterse? ¿No? Generalmente es en la casa, donde está la mayor parte del tiempo los tanto niños como ancianos, y pueden introducirse pequeños objetos, sean juguetes, sean, bueno, no sé, aretes, papeles, una serie de cosas que los niños pudieran introducirse en la nariz. También hay quienes dicen que personas con un perfil psiquiátrico o retrasados mentales podrían tener también esta tendencia de introducirse cuerpos extraños. Pero como les digo, no son los únicos. A toda edad, en toda persona, podría existir cuerpos extraños en la nariz, ¿no? Existen cuerpos extraños, a ver, tipo los adolescentes que a propósito se meten piercing, se meten cosas, bueno, es en alas nasales, en el vestíbulo, en la columela, en distintas partes, ¿no? Entonces puede ser que también voluntariamente, conscientemente, se ponen cuerpos extraños a nivel de la nariz. Muy bien, entonces la clasificación de los cuerpos extraños también es importante conocerla para
poder saberlas tratar, ¿no? Y reaccionar frente a ellos. Existen cuerpos extraños animados, como su nombre dice, son animados, son vivos, se mueven por sí mismos. Entre ellos, pues podrían ser las larvas, las moscas, las sanguijuelas, que podrían ingresar en la nariz. Y los cuerpos extraños inanimados, que son la mayoría, que son elementos inertes, ¿no? Como ven ahí en la figura, canicas, juguetes, botones, aretes, piezas pequeñas de algún tipo de plásticos, etcétera. Y también, por ejemplo, y lo más peligroso, vamos a hablar luego, las pilas, ¿no? Las pilas esas de reloj, pilas de juguetes. Bien, entre los animados es más frecuente en los climas tropicales, que abunda más diversos bichitos que están en el ambiente, que tienen mucho acercamiento con los humanos y podrían sobreinfectar a la persona, ¿no? Entonces, y entre los inanimados tenemos dos grupos, los orgánicos y los no orgánicos. ¿Qué significa orgánicos? Que son de origen vivo, generalmente vegetales, como los alimentos, y los inorgánicos, básicamente cosas sintéticas, ¿no? Tela, esponjas, papel, juguetes, monedas, pilas, etc. Entonces, aquí están otros ejemplos de elementos animados, como son las moscas, gusanos, cucarachas, garrapatas, sanguijuelas, y en los inanimados hay un número infinito de posibilidades. Entre los orgánicos, maíz, arvejas, trigo, habas, garbanzo, frijol, maní, sandía, lentejas, pepas de distintas frutas, pepa de capulí. Ay, por cierto, hace tiempo que no veo capulí, creo que ha desaparecido. Bueno, y entre los inorgánicos, esponjas, gomas, algodón, aretes, perlas, canicas, balines, anillos, monedas, puntas de lápiz, pilas pequeñas, botones, agujas, etc. Bien, entonces, ¿cómo entran estos cuerpos extraños a nivel de la nariz? Generalmente, en la mayoría de los casos, sobre todo si son niños, ancianos, adolescentes, es que voluntariamente se introducen el cuerpo extraño en la nariz. Los niños, no sé, por curiosidad, porque encuentran un orificio y algo que pueda entrar en el orificio, en fin, etcétera. Y el cuerpo extraño se localiza, pues, generalmente en la parte anterior de la nariz, ¿no? Y este cuerpo extraño, dependiendo de su característica que acabamos de mencionar, ser orgánico, inanimado, animado, etcétera, puede traer diferentes consecuencias a nivel nasal, que lo vamos a ir viendo luego. Entonces, los cuerpos extraños tienen dos vías de ingreso. Uno, la nariz, ustedes saben, que tiene dos orificios, un orificio de entrada, que sería la narina, y un orificio posterior, que es la coana. Entonces, los cuerpos extraños pueden entrar por la parte anterior, por las narinas, y puede entrar incluso, por ejemplo, al oler una flor, aspiran de repente algún pequeño bichito o polvo o algún elemento que pudiera entrar por la aspiración voluntaria, ¿no? de la nariz, y se puede introducir de esa forma. Y otro, como ya les decía, que voluntariamente se introducen algún tipo de cuerpo extraño en la nariz. Y el otro tipo o el otro lugar por donde pueden entrar los cuerpos extraños es, pues, el orificio posterior de la nariz. ¿Y cómo? Porque parece tan inaccesible, parece tan atrás que sería difícil que por ahí entre. Una de las formas más comunes de entrar cuerpos extraños a nivel de la nariz es a través del vómito.
Cuando hay vómito sale el contenido gástrico con gran velocidad, en abundante cantidad, que a veces la boca no es suficiente para vaciar ese contenido y muchos pueden introducirse por aquí por la coana y salir parcialmente por la nariz o quedar en algún nivel de la nariz. Muy bien. Entonces, habíamos dicho, mejor hablaremos después de los cuerpos extraños animados. Bien, entonces, los cuerpos extraños, cuando el niño o la persona se introduce el cuerpo extraño, generalmente ya hemos visto en la anatomía de la nariz que la nariz tiene protuberancias, ¿no? Sobre todo laterales. Puede ser el tabique que está desviado también, pero sobre todo los cornetes, ¿no? Que son protuberancias que dan diferentes formas a la nariz, y la mayoría de los cuerpos extraños se quedan atascados en la parte anterior, cerca a la cabeza del cornete inferior o del cornete medio, ¿no? Entonces, quedan ahí atrapados. A ver, cuerpos extraños inanimados. Ya hemos dicho que pueden ser un sinnúmero de cosas y dentro de ellas estas. Entonces, la localización del cuerpo extraño en la mayoría de las veces, como decíamos hace un momento, podría ser desde el vestíbulo nasal. Justamente en el vestíbulo nasal tenemos ahí los vellitos que pueden atrapar cuerpos extraños pequeños, como decíamos hace un momento, por ejemplo, al oler una flor, pues puede quedar ahí un pequeño bichito de la flor o quedar ahí un poco de polvo. Pero si ya lo han introducido un poco más, y muchas veces lo hacen también el momento de intentar sacarlo, porque lo hacen con el elemento no apropiado, entonces lo introducen más. Entonces, generalmente los cuerpos extraños quedan enclavados a nivel de la cabeza del cornete inferior o a nivel de la cabeza del cornete medio. Bien, y a veces, como decimos, por manipulación lo pueden meter un poco más profundo o un poco más arriba, que por supuesto ya dificulta la extracción del cuerpo extraño. Otra cosa, a nivel de la nariz puede quedar en estos recesos, en estos espacios, cualquier cuerpo extraño, sea esférico o sea irregular. Bien, pero si ya llega a nivel de la rinofaringe, como hemos visto que este ya es un tubo músculo esquelético, no hay protuberancias a ese nivel, entonces generalmente si es un cuerpo extraño esférico, por ejemplo, no sé, una perla, un frejol o alguna cosa, cae por gravedad y sigue su camino, ¿no? El riesgo podría ser de que se meta la vía respiratoria también, pero si es que pasa vía digestiva, pues bien, felizmente pasó ahí, ¿no? Bien hecho. Muy bien. Entonces, existen consecuencias, reacciones que tiene el organismo frente al cuerpo extraño y se manifiestan dependiendo de la característica del cuerpo extraño en mayor o en menor medida, ¿no? Entonces, al entrar un cuerpo extraño en la nariz, un mecanismo de defensa es la mayor producción de moco, incluso puede producir estornudos, tos, para una forma de defensa en que el cuerpo intente expulsar el cuerpo extraño que ha entrado. Sin embargo, existen cuerpos extraños que son menos reactivos y la mucosa no reacciona tanto. Por ejemplo, perlas, cosas plásticas que no tienen mucha actividad. A diferencia de, por ejemplo, una tela, una pimienta, otros elementos o las pilas que vamos a ver enseguida, ¿no? Pero básicamente la reacción del cuerpo extraño es hiperproducción de moco, edema también dependiendo del cuerpo extraño, e incluso este edema atrapa más al cuerpo extraño y dificulta la salida del cuerpo extraño. Entonces,
como decíamos, dependiendo en mayor o menor medida de las características del cuerpo extraño, hay edema, irritación de la mucosa, por eso es que hay una hiperproducción de secreción nasal. Si el cuerpo extraño permanece mucho tiempo, puede incluso complicarse con una sinusitis, una supuración de esa zona del cuerpo extraño, ¿no? Y puede causar en algún caso también salida de hemorragia, una pequeña epistaxis, puede causar incluso tejido de granulación, esto dependiendo por supuesto del tiempo que el cuerpo extraño permanece a nivel de la nariz. Y cuerpos extraños poco reactivos, tipo plásticos, pueden quedar ahí mucho tiempo, que incluso pueden llegar a ser rinolitos. Muy bien, entonces, uno de los cuerpos extraños que son súper urgentes de sacarlo son las pilas, ¿ya? Porque estas pilas de reloj no solo están hechas de metal, sino que contienen ácidos que irritan mucho la mucosa y causan necrosis del tejido adyacente. Entonces, estas pilas causan rápidamente esa reacción de cuerpo extraño, edema, hipersecreción, estornudos, y al empezar a eliminarse los líquidos que tiene esta pila, estos cáusticos, empiezan a causar mayor irritación y necrosis de la mucosa nasal. Entonces, miren ustedes, aquí hay una pila, rápidamente empieza a exudar esos ácidos que contiene y eso produce gran irritación, dolor, mucho dolor porque son ácidos que queman y pues necrosis del tejido, ¿no? Entonces, ¿cómo diagnosticamos un cuerpo extraño? Principalmente pues con el examen físico. Puede haber o no mucha secreción nasal. Si está en la parte del vestíbulo no va a haber mucha secreción y también el acceso a ver el cuerpo extraño va a ser mucho más fácil. Si está un poco más interno, ahí sí ya vamos a encontrar mayor secreción, edema y pues la hipersecreción muchas veces incluso disimula o esconde el cuerpo extraño. Entonces siempre es importante, por ejemplo, cuando hay secreción, mandarles sonar la nariz, dependiendo también de en qué parte están, podría incluso aflojarse el cuerpo extraño y salir. Por eso es muy importante que cuando vayamos a ver un cuerpo extraño, siempre ponerles un poquito de unas gotas de lidocaína con un vasoconstrictor, ¿no? Lidocaína para aliviar el dolor y el vasoconstrictor para que disminuya un poco ese edema y dé mejor visibilidad al cuerpo extraño e incluso lo suelte para que pueda salir o permitir la mejor visibilidad. Si el cuerpo extraño estuviera muy adentro, bueno, ahí nos haría falta una nasofibroscopía para identificar el cuerpo extraño y tratar de sacarlo. Como hemos dicho, aquí hay fotos de diversísimos objetos, monedas, pilas, botones, fragmentos de juguetes, tapa de diversas cosas. Bien, entonces lo importante de recordar para sacar un cuerpo extraño nasal es elegir el instrumento que ustedes van a hacer. Entonces, aquí la pila, botón, vamos a verlo un poquito más. Ya. Bien, entonces en cuanto a la pila, ya hemos dicho que es un caso especial que hay que sacarlo sí o sí lo antes posible porque la corrosión se produce muy rápidamente y daña las mucosas y duele mucho. El niño está súper adolorido. Reiterando, el cuadro clínico típico es rinorrea mucopurulenta. Bueno, cuando pasan varios días, ya puede haber
una rinorrea mucopurulenta generalmente unilateral. Fetidez, puede haber secreción sanguinolenta, obstrucción nasal, anosmia, sensación de cuerpo extraño. Pero lo más típico, una triada, sobre todo para sospechar en los niños que a veces por temor o por alguna razón no manifiestan abiertamente lo que sienten o no saben describirlo, es, y para que lo recuerden, para cuando el papá trae al niño, ¿no? Muchas veces dice, lo traigo, ¿por qué? Porque tiene moco por un solo lado, huele mal, está obstruida, entonces obstrucción nasal unilateral, secreción purulenta, fetidez unilateral, eso es muy probable de que sea un cuerpo extraño a nivel de la nariz. Entonces no contentarse con solo darle ya, si tiene secreción purulenta, dele su jarabito antibiótico y punto, sino siempre tratar de sacar ese moco, de limpiar y buscar el cuerpo extraño, porque lo más probable es que haya un cuerpo extraño. En la mayoría de los casos el cuerpo extraño es unilateral, ¿no? Porque cuando se ponen algo ya causa molestia, causa dolor, entonces ya no intentan ponerse otra cosa más al otro lado, aunque hay quienes lo ponen, o circunstancias en las que puede haber un cuerpo extraño bilateral. Entonces, si el cuerpo extraño es inanimado, pues generalmente unilateral, puede haber secreción sanguinolenta, fétida, obstrucción de la nariz y dependiendo del tipo de cuerpo extraño, incluso ulceración y necrosis. Entonces, siempre la inspección, o en la anamnesis, en la anamnesis no siempre el niño dice, me metí algo en la nariz. Muchas veces el niño, como digo, por alguna razón, queda callado o no sabe hablar y entonces solo queda la sospecha, ¿no? Ahora, los padres, ¿cómo sospechan? Uno, porque ya hemos visto, creo que en algún momento el niño está introduciendo el dedo en la nariz como tratando de sacar algo y que de repente no lo hacía días antes. Entonces los padres observadores dicen, mi hijo no hacía ese gesto nunca, y a partir de ayer en la tarde o de hoy está haciendo ese gesto, ¿no? Otro puede ser a la palpación también, que sienten algo diferente, y si en el examen físico a la inspección no lograran ver, o a veces de casualidad hay un examen radiológico o endoscópico, pues lo pueden visualizar el cuerpo extraño. Por ejemplo, en las radiografías siempre tener en cuenta que solo vemos elementos radioopacos, ¿no? Sea hueso, sea metal, sea alguna de esas estructuras, pero si es blando, si es tela, papel higiénico, etcétera, no van a lograr verlo radiológicamente. Pero sí endoscópicamente podemos ver cualquiera de estos tipos de cuerpos extraños. Muy bien, entonces, volviendo nuevamente, que el niño no siempre avisa que se metió algo, a veces puede verlo algún adulto, pero si no, este cuerpo extraño puede manifestarse, como le digo, que el niño esté haciendo ese gesto de tratar de sacar algo de la nariz, puede haber ruido nasal por la obstrucción de la nariz, rinorrea, si pasan muchos días incluso puede ser fétida o serosanguinolenta, ¿no? Entonces, tratar de identificar el cuerpo extraño. Entonces, lo más importante, el examen físico. Muchas veces o en la mayoría de los casos habría que hacerlo con un endoscopio simple, ¿no es cierto? Mirando simplemente y como la mayor parte de las veces el cuerpo extraño queda enclavado aquí en la parte anterior, cornete inferior, cornete medio, entonces es fácil de verlo. Pero si ha sido manipulado, si es que ya no logra verse, o a veces pasa también de que en la posta X, el médico X trató de manipularlo, o los padres y lo han introducido más. Entonces ellos han visto, incluso a veces ya saben cuál es el cuerpo extraño, pero no lo han logrado sacar, por el contrario, lo han introducido. Entonces ahí nos falta pues hacer una endoscopía nasal para identificar el cuerpo extraño.
Entonces, volviendo a las características del cuerpo extraño, hay cuerpos extraños que producen rápidamente manifestación, como son las pilas, ¿no? Porque al eliminar esos ácidos que tiene la pila, rápidamente produce edema, dolor, obstrucción. El dolor es bastante intenso porque empieza a arder y a quemar la mucosa. Entonces pues los obliga prácticamente a los padres ir muy rápidamente a la atención médica. En cambio, hay otro grupo de cuerpos extraños, generalmente inertes, tipo plásticos o algunos metales que no producen, metal inoxidable, ¿no? Que no produce secreción purulenta, no produce mucha rinorrea, no produce mayores molestias y puede quedar meses o años. Entonces este cuerpo extraño se va revistiendo de sustancias cálcicas y forman lo que llamamos la rinolitiasis o el rinolito. Entonces, ese es un cuerpo extraño que ha quedado enclavado en la mucosa y que no ha logrado salir ni entrar y ha sido poco reactivo y está mucho tiempo acumulado, pues, y forma esto, una estructura dura, si lo tocan es bastante duro, enclavado, si lo tratan de mover, no se mueve, está enclavado entre las estructuras de la nariz, el septum y el cornete generalmente. Puede tener procesos eventuales de sinusitis, ¿no? Entonces, y el cuadro clínico suele ser eso, típico, pues, no sé, hace 5 años, 20 años, que muy fácilmente me da sinusitis, pues voy al médico, me da mi antibiótico, mejoro, a los 6 meses, 8 meses, nuevamente, ¿por qué? Porque lamentablemente el médico que lo ve, solo ve un poco de moco purulento y le da tratamiento. Nunca trata de sacar ese moco, de explorar qué cosa hay un poco posterior y más aún con el antecedente de la repetición de procesos sinusales. Y entonces, pues el rinolito de esa forma queda ahí muchos años, hasta que algún otorrino logra identificarlo, a veces casualmente. Y aquí, por ejemplo, cuando se hace una radiografía, bueno, en la visión directa o endoscópica se ve el rinolito, lo tocan y es duro como piedra. Y si por alguna razón le toman su radiografía, miren ustedes, se ve el cuerpo extraño revestido, que por cierto el cuerpo extraño no es radiopaco, ¿no? Pero como se le acumulan sustancias calcáreas, ya tiene una estructura ósea y se puede ver a través de la radiografía o de la tomografía, que puede estar total o parcialmente calcificado. Igual aquí, miren ustedes, al mandarle sonar el moco, le ven este rinolito, lo tocan, es muy duro, y radiológicamente ven aquí esta estructura calcárea sobre un núcleo generalmente no metálico, o digo no radiopaco, que esos son los rinolitos, ¿ya? Entonces, las imágenes radiológicas, si es que no logramos ver el cuerpo extraño visualmente, aunque si hacemos endoscopía, pues es difícil ya dejar de verlos, pero también en esos casos pues ayuda la radiografía, ¿no? Aquí hay una cosa, por ejemplo, metálica ahí incrustada, un clip, miren de un clip ahí en la nariz, o las famosas pilas o los rinolitos que acabamos de ver, ¿no? O ¿qué es esto? Una tuerca. Monedas también impactadas ahí a nivel del cuerpo extraño, y en la tomografía igualmente se pueden detectar la presencia de estos cuerpos extraños. Y con mayor visibilidad, pues una endoscopía nasal, ¿no? Entonces, ¿cuál será el tratamiento de un cuerpo extraño? Chicos. A ver, ¿qué dice Araceli Cabrera?
¿O alguien que iba a hablar por ahí? Extraerlo, doctora. Extraer, pues extraer el cuerpo extraño. Entonces, mire, para eso es muy importante elegir las cosas que vamos a usar. Ya hemos dicho, la fuente de luz es súper importante para que nos permita ver a profundidad lo que hay, ¿no? Por eso siempre usar un espejo frontal o un frontolux como han visto. El espéculo nasal para abrir un poco el vestíbulo y nos mejore la visibilidad. ¿Y alguien reconoce qué es esto? ¿Se ve mi puntero? Sí, doctora, es un ganchito para el cabello. Un ganchito de cabello, ¿no es cierto? Entonces pueden usar pinzas delgadas, por supuesto, porque en la profundidad de la nariz y más de un niño no entra cualquier pinza. Pueden usar ganchitos o curetas quirúrgicas, pero lo más fácil, lo más efectivo, lo más accesible, lo más barato son estos ganchitos de cabello. Un ganchito de cabello, no de los muy pequeñitos, mejor sería del más grandecito, con los dientes o con un alicate, le tuercen un poquito la punta para que haga el efecto de cureta. Y una cureta roma, ¿no es cierto? Bien, entonces, una pinza, procurar no usarla. Primero, no es fácil, las pinzas estas, la que ven aquí, son carísimas. Y ustedes, por ejemplo, en la posta, ahí, sí, con toda seguridad, ni siquiera yo en el seguro a veces tengo acceso a estas pinzas en consulta. Entonces, es difícil encontrarlas, usarlas. Fuera de que, ya hemos dicho, si el cuerpo extraño es esférico, jamás tratar de pinzarlo, porque lo único que van a lograr es irlo empujando al cuerpo extraño. ¿Cuándo podemos usar una pinza? Cuando es una cosa blanda, una tela, una esponja, papel higiénico, bueno, una cosa así que ustedes están seguros que la pinza lo agarra y que no se les va a resbalar, como sí ocurre con los elementos esféricos. Si es un elemento esférico, estos ganchitos o nuestro ganchito de cabello, y que este ganchito de cabello sirve para todo, para las cosas esféricas, para el papel higiénico, para las telas, para todo. Entonces, muy barato, muy útil y fácil de usar este ganchito de cabello, ¿ya? Entonces, mire, el primer método de extracción, lo más fácil, lo más accesible, la primera posibilidad, sonar fuerte la nariz, ¿no? Entonces, tomar aire y hacer una expulsión forzada del aire por la nariz. Y como les digo, es útil, incluso para, sobre todo si es niño, a veces lo que yo suelo hacer, ¿no? Le doy al papá un algodoncito con un poco de lidocaína con epinefrina. Le digo, señora, dele caer un par de gotitas en la nariz, porque si yo ya lo empiezo a manipular, va a empezar a patear y gritar y no es lo que queremos. Entonces, mientras, no sé, se preparan o alguna cosa, ya tiene su lidocaína. Uno, para anestesiar un poco la zona, y el vasoconstrictor para que retraiga el tejido, retraiga la mucosa, entonces deje libre al cuerpo extraño. Y ese edema, esa reacción que a veces lo atrapa más, al retraerse, pues deja libre el cuerpo extraño y con una expiración forzada nasal podemos eliminar el cuerpo extraño. Bien, ahora, podemos usar algunas cosas, ¿no? Unos dicen presión forzada, otros lavados nasales. Aquí, por ejemplo, ¿no? Le meten por una fosa un chorro o un jeringazo de cloruro, de algún líquido, y por reboce, pues saca el cuerpo extraño. Pero la verdad a mí me parece un poco incómodo y difícil. Entonces, si con la expulsión forzada de la nariz no ha salido el cuerpo extraño, si es niño, lo primero hay que hacer, inmovilizarlo. Y la forma de inmovilizar un niño más o menos pequeño es esto.
El niño lo sientan sobre las piernas de un adulto. El adulto cruza las piernas sobre las del niño, inmovilizándolas para que el niño no pueda patear. Con un brazo, el adulto abraza los dos brazos del niño y con la otra mano sujeta la cabeza del niño contra su pecho y su propia cara para igualmente inmovilizar al niño. Muy bien. Y entonces no todos los niños son tan buenos como este que se dejan examinar, manipular. Y si ya el niño es grandecito, lo mejor es hacerlo pues en un tamalito en la camilla, ¿no? Y un adulto o dos que lo sujeten las rodillas, los hombros y la cabeza. Muy bien, entonces inmovilizar al niño es muy importante, sea sentado o sea acostado. Bien, ¿cómo extraemos el cuerpo extraño? Ya hemos dicho, este es nuestro ganchito negro con la punta ligeramente doblada, o si tienen una cureta o un gancho quirúrgico puede ser. ¿Cómo se hace? Miren ustedes. Se mete la cureta o el ganchito de tal forma que sobrepase el cuerpo extraño. Una vez que ya pasó al cuerpo extraño, horizontalizamos, levantamos esto para que esté horizontal y arrastramos el cuerpo extraño, ¿ya? De esta forma miramos el cuerpo extraño, la cureta sobrepasa el cuerpo extraño y la vamos arrastrando. Algo muy importante, aquí no lo tengo, en otro video parece, es en estos casos, primero como digo, no todos los niños son tan bonitos, quietos como este, poner siempre una gasita en la boca, ¿ya? Una gasa para que en este momento final en que están sacando el cuerpo extraño, cuando el niño está gritando, moviéndose, si el cuerpo extraño cayera a la boca, tenemos el riesgo que pudiera pasarse a la vía aérea inferior y ahí complicamos la situación. En cambio, si ustedes le ponen una gasita, pues lo arrastran, cae sobre la gasa y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, miren, este momento, aquí con la cureta han arrastrado este garbanzo. Entonces, si el niño está inquieto moviéndose, esto podría caer a la boca y, como les digo, empeorar la situación si pasara a la vía aérea inferior. Pero si ponemos una gasita, pues cae sobre la gasita y no hay ningún problema. Muy bien. Entonces, otro que ya hemos dicho con bueno, esto es más complicado, ni siquiera existe en nuestro medio estas baloncitos para poder tratar de extraer el cuerpo extraño. Y cuando usen pinzas, ya saben, solamente para cosas que ustedes están seguros que pueden pinzar, generalmente tela, esponja, papel, esas cosas, pero sin jamás tratar de pinzar un cuerpo extraño esférico, ¿ya? Se puede usar aspiración, una succión, pero igual, si es una cosa esférica, no siempre el aspirador va a tener la fuerza suficiente de sacar. Así que lo mejor, lo más fácil, lo más barato, les reitero, es usar el ganchito negro de cabello y siempre una gasita delante. Bien, si el cuerpo extraño está en el seno, ahí sí es un poquito más complicado, ahí sí habría que hacer un Cadwell look, ¿no? Se abre el seno a través de la mucosa gingival y se expone el cuerpo extraño y ahí pues sacar el cuerpo extraño e incluso lavar las secreciones o tejido de granulación que haya podido entrar. Muy bien, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta? Chicos, ¿están ahí o ya se fueron? Chicos. Creo que no hay preguntas, doctor. Bien, entonces vamos a hablar un poco, hemos hablado, si se han dado cuenta, de los cuerpos extraños inanimados, sean orgánicos o no sean orgánicos. Entre los orgánicos, tipo maíz, por ejemplo, hay que tener en cuenta de que si pasa mucho tiempo, estos van germinando, absorben la humedad de la nariz y van empezando a germinar, ¿no? Bueno, generalmente no sale el arbolito, pero
ya causa mayor molestia, comprime las estructuras, incluso se puede ver el aumento de volumen externamente y la fetidez, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los cuerpos extraños inanimados. Ya hemos dicho que existe un grupo de cuerpos extraños animados, muy común en los climas tropicales. Entonces, ¿qué suele pasar? Lo que generalmente suele pasar, que el niño, o no mejor dicho, que el paciente, no siempre niño, más bien generalmente adulto, tiene su proceso sinusal, está con mocos en la nariz, con mocos que le huelen mal. Y encima es una persona abandonada, una persona pues de poco cuidado, ¿no? No sé, se queda dormido en el parque, se queda en algún sitio donde esa secreción maloliente que tiene en la nariz atrae a las moscas. Entonces la mosca entra, deja sus huevos y deja, por cierto, cientos de huevos. Entonces estos cientos de huevos rápidamente se convierten en cientos de larvas. Y el paciente se da cuenta porque pues empiezan a salirle larvas por la nariz. Y también pues acuden generalmente prontamente a la consulta porque el dolor de sentir que a uno lo están comiendo vivo debe ser terrible. Vienen con mucho dolor y asustados, por cierto. Entonces, la mosca pone sus huevos en la nariz y las larvas, que más crecen rápidamente, generalmente desde las 24 horas, entonces empiezan a extenderse por toda la nariz, incluso entrar a los senos paranasales, y el tratamiento, los síntomas son secreción mucopurulenta, que generalmente es muy fétida, etcétera, pero antes de que las larvas empiecen a brotar. ¿Por qué? Porque las larvas después comen y limpian toda la mucosa de esa secreción. Entonces hay que darle sus analgésicos. Y luego viene la parte de la extracción de los cuerpos extraños vivos. Generalmente los cuerpos extraños vivos pueden ser sanguijuelas, pueden ser cucarachas, pero la mayor parte de las veces son huevos, o mejor dicho, larvas de moscas, y se llama miasis, ¿no? Que como ya lo hemos dicho, son generalmente en climas cálidos, personas que ya tienen un proceso infeccioso maloliente a nivel de la nariz y que sobre eso vienen las moscas, ¿no? Un olor fétido o epistaxis puede haber porque también los gusanitos se están comiendo por ahí, obstrucción nasal, respiración bucal, ¿no? Entonces, y la secreción puede ser uni o bilateral. Y la extracción, miren ustedes, aquí están los gusanos. Cuando ustedes lo ven, ahí ven sus dos ojitos que a uno lo están mirando. Entonces, la extracción básicamente es manual, ¿ya? Larva por larva hay que irlas tratando de sacar y estas están vivas, se mueven con gran avidez, se esconden en muchos sitios y recesos. Entonces a veces hay que ayudarlas un poco a adormecerse o a que se muevan más para que nos dé facilidad de sacarlas. Entonces podemos usar ivermectina, que es para adormecer a los gusanos.
puede ser lidocaína misma, y también una cosa más casera, más accesible, la muña. Ponen bolitas de muña, algo en la boca, por ejemplo, como pichando coca para que el olor invada la boca, la nariz, y entonces los gusanos parece que no les gusta ese olor y empiezan a movilizarse rápidamente, y ese es un espacio, un momento en el que nosotros podemos aprovechar de sacar las larvas. Entonces, a veces en un primer acto quirúrgico, porque a este paciente habría que dormirlo con endoscopio, ir sacando todas las larvas, entonces a veces en un primer momento creemos haber sacado todas las larvas, pero puede quedar alguna larvita por ahí en algún sitio, y muchas veces hace falta repetir el procedimiento para terminar de sacar las larvas que quedan. Y por supuesto su tratamiento antibiótico y analgésico, ¿no? Muy bien, entonces aquí está. Miren, están viendo, se ven estos videos, van a ver un poco. ¿Qué pasó? A ver. A blue plastic Ya. foreign body. Mira, es un elemento plástico que, bueno, calcula que sí lo puede atrapar. This is easily removed under a short general anesthetic. Tiene una cintura, parece. Y por ahí puede agarrarlo con la pinza y sacarlo, ¿no? Pero mejor sería con la cureta, como ya hemos dicho. Both sides of the nose were inspected to exclude a second foreign body. Y como ya les dije también, generalmente el cuerpo extraño ya se cubre de moco y es atrapado por la propia mucosa. Entonces ayuda a usar un vasoconstrictor. Y bueno, si estamos con el endoscopio, pues revisar mejor, ¿no? Si hay otro cuerpo extraño, si hemos lacerado, si hay algo. Ahí está, miren, generalmente a nivel de la cabeza del cornete inferior y del septum quedan los cuerpos extraños. Allá atrás está el cornete medio y el cuerpo extraño está atrapado entre el cornete inferior y el septum. Y como se ve, parece ser plástico y parece ser de plástico blando que se pueda atrapar con una pinza, ¿no? Ahí está, lo muerden el cuerpo extraño y lo tracciona, ¿no? Ahí está este niño, le van a sacar el cuerpo extraño con una cureta. Miren, ahí se ve el cuerpo extraño. Entonces, sobrepasar el cuerpo extraño, horizontalizar la cureta y traccionar. Ahí está, ya lo está arrastrando. Ya está más cerca del vestíbulo. Y miren, ideal, siempre una gasita para recepcionar el cuerpo extraño, para evitar la complicación esa que hemos mencionado hace un momento. Miren, si el niño está despierto, siempre se está moviendo, gritando, tiene la boca abierta. Ahí está, otro cuerpo extraño. Miren, siempre ya recubierto de moco. A veces hay que hacerle sonar la nariz para que salga el moquito, o incluso aspirarlo si tienen aspirador a la mano para que se muestre mejor el cuerpo extraño, ¿no? Entonces, en muchos de los casos podemos sacarlo con un niño despierto, inmovilizado, como les he mostrado, o si el cuerpo extraño está muy adherido, de repente muy profundo, que ya no lo logramos ver bien, entonces ahí sí ya sería en sala de operaciones con el niño dormido, con un endoscopio, aspirador y todas las elementos que haga falta, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, yo diría en un 95% se puede sacar un cuerpo extraño con un niño despierto, inmovilizado.
Bien, otra cosa importante hemos dicho, las formas de que entra, ¿no? Puede ser por atrás con el vómito, puede ser por adelante que el niño se mete cualquiera de las cosas que estamos viendo, pero también existe una forma en que el niño puede, a ver, aquí, o mejor dicho, que podemos, sobre todo es iatrogénico generalmente, ¿no? Que nosotros los médicos podemos olvidarnos ahí una gasa, han visto a los operados un molde septal, en fin, entonces a veces nosotros mismos podemos dejar ahí una gasa y si el paciente o ustedes no se dan cuenta, la gasa se puede podrir ahí dentro. Entonces, miren aquí, el médico le está haciendo tocar el aspirador, que no hace daño, etcétera, pero si no lo inmovilicen, miren lo incómodo que es manipular al niño. Yo no sé por qué no lo han hecho un tamalito este pequeño, porque por muy, miren, súper incómodo que esté pateando, que esté gritando. En estas circunstancias yo creo que no hay niño que se deje manipular sin inmovilizar. Bueno, miren, ahí el aspirador solo para sacar el poco de moco que está cubriendo el cuerpo extraño. Y ya el niño está tan asustado y tan movedizo que no es fácil aguantar. Hay otro rollo para solo poner el espéculo y mirar. Miren, una cureta tiene la punta encorvada. Miren cómo moviliza los hombros, grita. La verdad que yo no sé por qué no lo inmovilizan a ese niño. Entonces ya, y con tanto movimiento a veces corremos el riesgo de lastimarlo más. Pero miren, en fin, ya arrastró el cuerpo extraño y si se dan cuenta, lo ha tirado hacia el costado, ¿no? Porque no estaba la gasa en la boca como debiera haber sido. Muy bien, entonces esas son las formas y con las, bueno, observaciones que estamos haciendo de cómo se debe sacar un cuerpo extraño de la nariz. Muy bien, a ver. Muy bien, chicos, ¿dudas, preguntas hasta ahí? Silvia Lelí, los cuerpos extraños en la nariz, ¿por qué vías entran? Bueno, Silvia Lelí, por lo visto, faltó. Silvia Lelí falta. A ver, Diego Elian. Presente, doctora. ¿Por qué vías entra un cuerpo extraño nasal? Vamos, di algo. Ya, no sabe. Doctora, ¿sería por las narinas? Yo soy la que te está preguntando, no que tú me preguntes. Por las narinas, doctora. Solo por las narinas. ¿Y la otra forma? A ver, Miriam Mark, no sé qué es.